Vamos a iniciar el módulo número 2, que corresponde al tratamiento farmacológico de la diabetes, pero uno de los capítulos importantes para que el efecto y la adherencia al tratamiento sea efectiva es también la técnica de la administración de la insulina y también el abordaje de cómo poder orientar, asesorar, educar a la persona que va a recibir por primera vez la insulina de manera correcta. En esta oportunidad tenemos a una compañera, amiga experta, Adriana Flores Palacios, y es de Colombia, que también participa en Vecta, que es una entidad dentro de la línea educativa también, que nos brindará las recomendaciones sobre las técnicas adecuadas y seguras de la aplicación de insulina, y dentro de su experiencia nos comentará también acerca de cómo es el impacto, ¿no?, de la persona por primera vez que va a recibir la insulina. Bienvenida, Adriana, y podemos iniciar con nuestra presentación. Muchas gracias, licenciado. Qué gusto tener la oportunidad de acompañarlos en esta ocasión. Voy a proceder a compartir mi pantalla y mi presentación. Creo que ya se ve y funciona perfecto. Bueno, licenciado, tiene toda la razón. Vamos a hablar de técnica de inyección de insulina y cuando hablamos de técnica de inyección de insulina, hay aspectos muy importantes que vamos a tener presente. ¿M? Y dentro de este proceso de la introducción, la administración subcutánea, la seguridad de las agujas, cuáles son las implicaciones de una inyección intramuscular, zonas de inyección, dispositivos de inyección, cómo es la técnica cuando usamos vial y jeringa y cómo es cuando usamos lapicero o pluma y su correspondiente aguja. Y por último, vamos a cerrar con el cuidado de la zona de inyección, que es muy importante, licenciado, la información que vamos a compartir. em, Ha sido basada en FITER. FITER es el Foro de Técnicas de Inyección y de Recomendaciones de Expertos en Terapia, ¿sí? FITER, que de hecho ya tenemos la edición FITER Forward, nos ha traído aportes importantes, ¿cierto? Y dentro de estos aportes, lo más importante que ellos presentaron fueron seis reglas que se consideran reglas de oro para el tema de la inyección de insulina. Entonces, por eso vimos que estas 6 reglas están orientadas a la técnica de inyección en adultos, en niños, al tratamiento y la prevención de la lipohipertrofia, a este tema justo que vamos a abordar de manera inicial, como comentar cómo podemos hacer el abordaje de los aspectos psicológicos y psicosociales cuando se hace la inyección de insulina. También Fitter nos habla de seguridad y de infusión. Antes de proceder con todo lo que es el tema de técnica de inyección, me parece muy importante que podamos abordar el tema que nos presenta inicialmente también el, el licenciado Rafael, que nos muestra cómo es de importante tener presente que si bien es cierto la administración de insulina debe ser subcutánea, es fundamental cómo hacemos el abordaje del inicio de la terapia, ¿sí? Esto es fundamental, ¿por qué? Porque las personas usualmente cuando van a iniciar el proceso de inyección de insulina pueden experimentar una serie de vivencias personales, emocionales, que incluso han recibido un nombre y este nombre es resistencia psicológica al uso de la insulina. Incluso yo este término lo leí hace ya muchos años en una revista que vi de la Federación Internacional de Diabetes y decían cómo la resistencia psicológica a la insulina era como la verdadera resistencia a la insulina, ¿sí? Y cuando hablamos de resistencia psicológica a la insulina, estamos hablando de todo ese conjunto de creencias, también de reservas, de inquietudes, de repente temores o miedos que pueda tener alguien con respecto a lo que significa iniciar la insulina. Y esto realmente se presenta muchas veces porque
no hay un adecuado sistema de información acerca de lo que significa iniciar una terapia con insulina, que es muy importante y que debemos tener en cuenta para poder apoyar y acompañar a una persona con diabetes que inicia el proceso de insulina. Empezar a mostrarle primero que todos necesitamos insulina para vivir, que lo que está sucediendo en ese momento con su organismo es que la producción de su páncreas de insulina está siendo muy baja y que cuando yo no tengo algo dentro de mi organismo que necesito para que él funcione bien, lo que necesito es suministrarlo, ¿sí? Entonces, como este proceso de suministrar la insulina lo hacemos a través de aplicaciones subcutáneas. Es importante hablar con la persona, poder sobre todo y principalmente escuchar, ¿sí? Más allá de decirle, no, usted está equivocado, la insulina es lo mejor que le puede pasar, es decirle, venga, dígame usted qué sabe de la insulina, cuál ha sido la experiencia, de dónde ha traído usted información, qué piensa que puede pasar con la insulina. Escuchar es una estrategia supremamente poderosa, porque cuando nosotros escuchamos tenemos acceso a cuáles son las ideas que tienen las personas acerca de las situaciones, porque es con base en las ideas que se toman las decisiones y esto se concreta en acciones. Entonces, cuando nosotros podemos conocer cuáles son esas ideas, de repente los temores relacionados con, es que me imagino que de repente eso va a traer complicaciones de salud a nivel de mi visión, de la salud de mis riñones o de mi circulación, que pueda incluso la persona hablarnos y hablarnos de pronto de esos temores o inquietudes que pueden estar relacionados con el hecho de, "Ah, es que yo tendría que ser un licenciado en enfermería, alguien, un profesional de la salud para poder inyectarme solo la insulina, no lo voy a poder hacer. ¿Quién me va a ayudar? Esto es complicado, ¿cómo son esas agujas? ¿Son largas? ¿Son cortas? ¿Eso me va a doler? ¿Tengo que hacerlo todos los días? ¿O en qué momentos debo hacerlo? Siempre, siempre antes de comer. O sea, ¿cuáles son esos momentos? Poder explicar y poder más que antes de explicar, conocer cuáles son esas inquietudes, ¿sí? ¿Qué es lo que está temiendo esta persona? ¿Qué es lo que le está generando que en ese momento, digan, no, incluso de repente también abordar un poco el sentimiento que puede experimentar la persona de, por ejemplo, no, qué tristeza yo empezar a usar insulina porque tal vez algunas personas consideran que es porque ya se agravó su condición o porque esto es como que el último recurso para el control y es fundamental conocer todos esos temores para poder acompañarlo en que esta persona pueda dimensionar que lo que realmente estamos haciendo es que le estamos ayudando a tener un óptimo estado de salud a corto, a mediano y a largo plazo, porque le estamos ayudando a lograr un muy buen control metabólico, ¿sí? Y en eso nosotros como profesionales es fundamental decirle, mire, yo estoy aquí para acompañarlo en este proceso, ¿sí? Estoy aquí para escucharlo, para saber qué necesita de mí, para salir adelante. ¿M? Entonces, ya una vez hemos podido abordar todo este tema de, bueno, cuáles son mis temores, cuáles son mis inquietudes, vamos a trabajar en cómo lo vamos a hacer y en poder empezar incluso a clarificar cosas tan sencillas y tan puntuales como cómo es esa aplicación. ¿Cierto? ¿Sabía usted, por ejemplo, que es que la aplicación de insulina o que la insulina debe aplicarse en el tejido subcutáneo y es que el tejido subcutáneo es esta parte? ¿Sí? Esta parte del tejido graso que se encuentra justo debajo de la piel. ¿Eso qué significa? Que necesitamos una aguja que sea tan corta para que pueda solo atravesar la piel y sea lo suficientemente larga, perdón, para atravesar la piel, pero lo suficientemente corta para evitarnos una aplicación intramuscular. Porque ahí, digamos que uno de los temores que incluso les mencioné hace un momento es que esas agujas van a ser muy largas. ¿Por qué? Porque usualmente la experiencia principal que tenemos de inyecciones es o son en los momentos de vacunación. ¿Sí? En los momentos de vacunación en los cuales las agujas necesitan ser largas porque esa vacunación necesita ser intramuscular. Entonces es empezar a decirle, vamos a hablar, ¿sí? Vamos a ver cómo esas agujas son tan cortas, ¿sí? Que incluso tenemos longitudes de 4, 5 y máximo 6 milímetros. Entonces, mostrarle, mire,
en una regla, ¿cuántos son 4 milímetros? ¿Cuántos son 5? ¿Cuántos son 6? Entonces, esto empieza a generarnos una tranquilidad. Entonces, empezar a abordar con la persona que vive con diabetes esto de, bueno, vamos a reponerle a su cuerpo lo que está faltando, en este caso la insulina, ¿sí? Y vamos a hacer una aplicación subcutánea y usted se sorprendería de saber que el espesor de la piel es de máximo 3 milímetros. Y eso es muy importante que lo tengamos súper claro nosotros como profesionales de la salud. Y es que sin importar si es hombre o mujer, sin importar la raza, sin importar el índice de masa corporal y sin importar la edad, el espesor de la piel va a ser de máximo 3 milímetros. De hecho, su promedio es 2,5. Ya cuando hablamos de espesor de tejido subcutáneo, estamos hablando de 2 a 58 milímetros. Y ahí sí influyen cosas como las mujeres tenemos mayor disponibilidad de tejido subcutáneo en comparación con los hombres. Uno. Dos, las personas que tienen sobrepeso u obesidad, pues van a tener mayor disponibilidad de tejido subcutáneo que una persona que está en peso normal o está en bajo peso. ¿Cierto? Entonces, eso es importantísimo. Por eso nos quedamos con esta medida de los 3 milímetros. Y eso significa, y vamos a ver cómo son las agujas cortas nuestras primeras opciones, tanto en adultos como en niños. ¿Sí? ¿Y por qué en el tejido subcutáneo? Porque ahí es donde el flujo sanguíneo es absolutamente predecible, es muy estable y va a permitir que esa insulina se absorba y funcione de una manera adecuada y óptima. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo y la primera idea fundamental que quiero que tengamos presente es que lo único que necesitamos es que sea una aguja lo suficientemente larga para atravesar la piel, pero lo suficientemente corta para evitar una aplicación intramuscular. Entonces, esto llama la atención acerca de la medida de la longitud de la aguja. Eso es fundamental. Y aquí en la gráfica les estoy mostrando algo que es importante que podamos transmitir a nuestras personas que estamos acompañando en el proceso de inyectar insulina. Y es que, por ejemplo, una aguja de 4 milímetros hace lo que necesitamos hacer, o sea, atraviesa la piel de manera exitosa, porque como les decía, este promedio de espesor de la piel va a ser de 2,5 milímetros, ¿cierto? Atraviesa la piel y deja la insulina aquí en tejido subcutáneo. Esta gráfica me gusta porque nos muestra algo importante y es cómo funciona perfectamente en cualquier tipo de paciente y en cualquiera de las zonas de aplicación. ¿Cierto? Entonces, básico que sepamos primero que la correcta técnica de inyección de insulina arranca por escoger y seleccionar el dispositivo adecuado. Y esto quiere decir que son agujas cortas porque así como hemos visto la evolución en el tratamiento de la diabetes relacionada con, por ejemplo, insulinas, que pasamos de insulinas humanas a insulinas análogas, hemos tenido una evolución en el desarrollo de los dispositivos, ¿cierto? Y por eso hemos tenido y tenemos actualmente la posibilidad de contar con agujas más cortas que disminuyen los riesgos de aplicación intramuscular y que al disminuir el riesgo de aplicación intramuscular se constituyen en opciones muchísimo más seguras para la aplicación subcutánea de los medicamentos. Hablemos entonces de esta longitud de las agujas y su seguridad en términos de disminución de riesgo de aplicación intramuscular. Entonces, ¿qué es importante y qué quiero que podamos ver? Las primeras agujas que se desarrollaron para la aplicación de insulina, ¿sí? Tenían longitudes incluso superiores a 12,7 milímetros. Aún encontramos algunos dispositivos que tienen en el mercado jeringas o agujas de esta longitud, jeringas con agujas de longitud de 12,7 milímetros o incluso algunas agujas para lapicero o pluma. Pero miren que cuando un adulto como nosotros usa esta longitud de aguja, el riesgo de aplicación intramuscular es del 45%. Eso significa casi que una de cada dos aplicaciones que está haciendo esa persona están quedando intramuscular. Por eso, cuando empezamos a trabajar en desarrollar dispositivos mucho más cortos, pudimos desarrollar un dispositivo y encontrar dispositivos con una aguja de 8 milímetros de longitud que disminuye el riesgo de aplicación intramuscular a un 15,5%. Sin embargo, siempre ustedes saben, en todos los procesos de innovación buscamos cómo optimizar seguridad, optimizar seguridad, optimizar seguridad. Se desarrollaron agujas
de 6 milímetros de longitud, que en este caso, estando presente en las jeringas, van a tener un riesgo de aplicación intramuscular en los pacientes del 5.5%. Entonces, vemos cómo a medida que la aguja se hace más corta, disminuye exponencialmente el riesgo de aplicación intramuscular. Para plumas o lapiceros, vamos a encontrar agujas de 5 milímetros que tenían un riesgo de aplicación intramuscular de 2.0% y de 4 milímetros con un riesgo del 0.5%. Entonces, es muy importante que sepamos que estas agujas, en la medida en la que son más cortas y además más delgadas, van a ser más seguras y muchísimo más toleradas, porque esto es muy importante que lo sepan nuestros pacientes, porque a veces los pacientes se guían por colores. Necesitamos que ellos puedan aprender a guiarse por longitudes, ¿cierto? No por el calibre, sino por la longitud de la aguja. Entonces, ¿cuál es la longitud de aguja que usted está usando? Y en las asesorías y en los acompañamientos es muy importante que estemos seguros de cuál es ese dispositivo, ¿sí? Porque le podemos preguntar al paciente con el que estamos trabajando y le decimos, bueno, ¿usted cuál es la longitud de aguja que uses? Ay, no sé, son unas como corticas, pero no sé. Y nos empiezan a decir colores y a veces con algunos colores decimos, ah, ya sé cuál es, pero a veces nos mencionan otros colores que no lo entiendo. Entonces, importantísimo siempre centrarnos en la longitud y que si es para pluma o lapicero sean de 4 o de 5 milímetros. Si son jeringas para la aplicación de la insulina, deben ser jeringas con aguja de 6 milímetros de longitud. Entonces, esto es importante en los adultos. Ahora, vamos a ver qué sucede con estas longitudes de aguja cuando hablamos de los niños, ¿cierto? En pediatría vemos que los niños, ojo, y esto también puede aplicar para los adultos mayores supremamente delgados, ¿sí? Vemos cómo una aguja de 12.7 milímetros tiene un riesgo supremamente elevado, por eso estarían descartadas. Incluso las agujas de 8 milímetros siguen teniendo un riesgo alto, así como las de 6. Podríamos trabajar agujas de 5, pero óptimamente trabajamos agujas de longitud de 4 milímetros. Y esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque los niños tienen menor disponibilidad de tejido subcutáneo que un adulto. Entonces, por eso nos movemos a agujas más cortas. Ahora, yo creo que ustedes podrían pensar, perfecto, o sea, un riesgo del 2%, del 4.6%, sí, pero un riesgo del 20% sigue siendo alto. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir ese riesgo de aplicación intramuscular? Vamos a disminuir ese riesgo de aplicación intramuscular con técnica. En técnica vamos a aprender cómo se realiza el pliegue, ¿sí? Y el momento de cómo hacemos la inserción de la aguja en ángulo de 90 grados, que esto nos va a ayudar al hacer el pliegue, a duplicar la disponibilidad de tejido subcutáneo en esa precisa zona de inyección. ¿Listo? Entonces, esto es importante y es algo que vamos a revisar. Quiero que el mensaje más importante que hayamos abordado hasta este momento es que las agujas cortas son más seguras para todos, ¿sí? Y eso es fundamental. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede y por qué hacemos como tanto énfasis en evitarnos una aplicación intramuscular? Por lo siguiente, cuando la aplicación es intramuscular, la aguja atraviesa la piel, atraviesa el tejido subcutáneo y sigue derecho y deja la inyección de la insulina, perdón, en el tejido intramuscular. Esto genera varias cosas que son las que primero va a reportar nuestro paciente. Primero va a generar dolor, ¿cierto? Es el paciente que va a decir, ¡ay! No, licenciado, eso me dolió una barbaridad. Segundo, como el músculo es muy rico en el flujo sanguíneo y es rápido y es abundante, puede hacer fácilmente hematomas, ¿sí? Y al hacer hematomas el paciente se va a quejar de eso, va a decir, me dolió terrible y mire cómo tengo la zona de inyección toda llena de morados, de hematomas, de negros, tuve sangrados, entonces no entiendo. Digamos que eso es lo que más le va a incomodar al paciente, pero lo que más nos va a preocupar a nosotros es que cuando la insulina queda intramuscular, la velocidad de la absorción es diferente. Puede incluso hacer el paciente una hipoglucemia inexplicable y eso querría decir, por ejemplo, un paciente que use una insulina basal,
¿cierto? Solamente en su tratamiento, hacernos una hipoglucemia con una insulina basal análoga de larga duración y uno dice como, wow, ¿y esto por qué? Sí, no entiendo por qué, si con esta insulina no debe hacer hipoglucemias, porque la insulina quedó intramuscular, entonces se absorbe muchísimo más rápido y al absorberse muchísimo más rápido, incluso se termina de manera prematura su disponibilidad. Al disminuir o al terminar de manera prematura su disponibilidad, se generan las hiperglucemias y aparece el fenómeno que se llama la variabilidad glucémica, que son esas oscilaciones en los niveles de glucosa en sangre y que son la condición precursora de las complicaciones micro y macrovasculares. Por eso es tan importante evitarnos una aplicación intramuscular y tener la claridad de que son las agujas cortas la primera opción en todos nuestros pacientes. Y eso es fundamental que lo tengamos súper claro nosotros y que se lo podamos transmitir a nuestros pacientes a quienes estamos acompañando en el proceso de inyectarse insulina. ¿Por qué? Porque a veces ellos tienen la idea de, no, es que yo, como estoy en sobrepeso, yo necesitaría una aguja larga. ¿Sí? Y no es necesario que yo tenga una aguja larga. Puedo tener aunque tenga sobrepeso u obesidad, una aguja corta y va a ser tan segura y tan útil para mí como las otras longitudes para los otros pacientes. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto agujas cortas más seguras para todos nuestros pacientes. Un segundo tema que es muy importante es la zona de inyección, la zona de aplicación de la insulina. Esto es fundamental porque en este tema de la zona de inyección encontramos mucha creatividad. ¿Cierto? Siempre yo les digo, mire, por favor, pregunten, ¿usted dónde se está inyectando la insulina? ¿Dónde siempre, licenciado? Bueno, ¿dónde es? ¿Dónde siempre? ¿Por qué? Porque al preguntar, yo, por ejemplo, me he encontrado pacientes que se inyectan en las rodillas, en el antebrazo, en el lóbulo de la oreja, o sea, zonas que uno dice, pero ¿cómo se te ocurrió hacer una cosa de estas? Esto puede suceder porque de repente esta persona, cuando tuvo ya su medicamento y sus dispositivos para la aplicación, no tuvo una adecuada asesoría. Yo recuerdo incluso una paciente una vez que me dijo, es que cuando a mí me diagnosticaron diabetes y me dijeron que tenía que pensar insulina, yo le dije, doctor, ¿y eso dónde se aplica? Y el doctor en su momento me dijo, mijita, eso se aplica en cualquier lugar menos en los ojos. Entonces, pues yo pensé que era en cualquier lugar menos en los ojos. Entonces, esto es muy importante. Como vemos en la gráfica que tenemos aquí en la presentación, hay 4 zonas avaladas para la aplicación de insulina, que es el abdomen, el costado anterolateral de los muslos, el cuadrante superior externo de cada uno de los glúteos y el dorso posterior de cada uno de los brazos. Entonces, ¿qué es muy importante? No solamente mostrarle a nuestro paciente, a la persona que estamos acompañando en este proceso o incluso también a los familiares, mire, estas son las zonas de aplicación, sino verificar que en esa persona, esa zona sea adecuada para la aplicación de insulina, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir o qué significa? Significa que necesitamos hacer palpación de la zona de inyección. Entonces, empezar a trabajar cosas importantes como, y yo siempre les digo, el abdomen. Entonces ahí voy a tomar la libertad de dejar de compartir un momentico, pero voy a quitar el fondo para que sea más fácil. Exacto, que ustedes puedan ver. Entonces, ¿yo qué le digo siempre a las personas? Bueno, entonces es abdomen, me toca ponerlo un poquito más bajo. Abdomen, muslos, glúteos y brazos. Vamos a quitarnos la chaqueta para que sea más fácil. Entonces, cuando les digo abdomenes, siempre les digo, busquen su ombligo y los invito a que de manera simultánea ustedes vayan haciendo este ejercicio. Busquen su ombligo. Coloquen mínimo 2 dedos. Yo sé que a veces dicen, no, pero ¿cómo? Nos habían dicho 3, nos habían dicho 4. Es que es mínimo 2. Y se imaginen una línea de arriba hacia abajo y es toda esta zona hasta aquí, la zona media lateral. Ombligo, mínimo 2 dedos, una línea de arriba hacia abajo, toda esta zona hasta la línea media lateral, toda esta zona. Donde el paciente pueda hacer esto, miren. Agarrar, pliegue fácil. Eso es importantísimo,
¿sí? Que usted le diga, bueno, esta es la zona y agarrar. ¿Por qué les muestro además todo esto? Porque a veces hay pacientes que miden 2 dedos de longitud, se imaginan la línea y no salen de acá y miren todo lo que están desperdiciando, ¿sí? Entonces, es todo esto donde yo puedo hacer esto, tomar un pliegue fácil de grasa. Zona número 2, el muslo. Entonces, en el muslo es, voy a ponerlo un poco más abajo, aquí anterolateral. Entonces, es esta parte de aquí. Y yo quiero mostrarles algo. Miren cómo yo aquí tengo la posibilidad de hacer un pliegue de grasa súper fácil en abdomen. Pero cuando yo quiero hacer lo mismo acá en mi muslo, yo digo, no, no hay. ¿Qué es importante? Que yo le pueda mostrar a mi paciente, oiga, no, yo acá creo que usted no tiene grasa, no vamos a usar el muslo. De hecho, yo les cuento algo. Cuando en los talleres yo le muestro a los pacientes las zonas de inyección y muestro el muslo, muchos empiezan a hacer, eso quiere decir que cuando hay dolor, recuerden, eso significa aplicación intramuscular. Entonces, no vamos a usar el muslo. Ojo, por favor, ayudémosles porque hay muchos que dicen, no, yo en la parte externa del muslo no tengo grasa, pero en la parte interna sí. La parte interna no es la que se usa, es la parte externa. ¿Listo? Tercera zona, los glúteos. Entonces, en los glúteos, ¿cómo lo vamos a hacer? Divido, un poquito más abajo, perdón. Cada glúteo en 4 y es este, el cuadrante superior externo. Este de acá. Ahí siempre alguien va a necesitar ayuda. O sea, el paciente solito no va a poder llegar ahí. Es muy importante que alguien, algún familiar, algún conocido, le pueda ayudar. Y por último, el brazo. Y como es el dorso posterior, yo, ¿qué le digo al paciente para que quede claro cuál es la zona? Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Toque su brazo aquí adelante y tóquelo aquí atrás. ¿Dónde se siente más blandito? Aquí atrás, perfecto. Esa es la zona que vamos a usar. Pero ojo, ahí también necesitamos ayuda de alguien más. Y como yo en este momento estoy sola, voy a mostrarles con mi posicionado cómo es la técnica de inyección. ¿Por qué? Porque el paciente puede decir, no, yo puedo colocar aquí mi agujita en el lapicero y hago esto, mire, así, esto así. Y si ven que la aplicación ya no queda subcutánea, queda intramuscular. O cuando uno les dice, pídale ayuda a alguien más, dice, "Ay, no, es que él tiene mala mano". Ojo, no es mala mano, es mala técnica. ¿Por qué? Si este es mi brazo y yo soy el familiar usualmente hace esto, ¿cierto? Y al hacer esto, así, miren que la aplicación es intramuscular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es con 2 dedos, amplio y suave, hago un pliegue. Miren que cuando yo hago el pliegue, aquí se ve mayor disponibilidad de tejido subcutáneo que más abajo, ¿cierto? Inserto la aguja en ángulo de 90 grados con respecto a la piel. Oprimo el botón inyector y cuando él ya deja de avanzar, empiezo a contar. 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Quito el dedo del botón, saco la aguja de la piel y suelto el pliegue. ¿Qué es importante que debe saber el familiar? Cómo hacer el pliegue, porque algunos pacientes no dicen pliegue, sino pellizco, y entonces hacen esto así, y eso es doloroso, ¿cierto? Algunos familiares. Otra de las cosas que a veces, digamos, puede ser un error en el proceso de la inyección, perdón, es que hacen el pliegue, insertan la aguja y sueltan el pliegue, entonces pierdo el beneficio del mismo. Entonces, eso es importantísimo que nosotros lo tengamos claro, que se lo podamos mostrar a nuestros pacientes y que los podamos acompañar en ese proceso. Voy a volver a compartir la presentación. Listo, ya se ve ahí. Listo, entonces eso es fundamental y es lo que nos permite tener la claridad acerca de cómo se hace la técnica de inyección correcta. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de rotación ahorita más adelante, pero ya nos queda claro cuáles son estas zonas tan importantes, ¿cierto? Y cómo yo como educador soy fundamental en que mi paciente pueda identificar en él cuál es la mejor zona para la aplicación. Recomendaciones fundamentales antes de la aplicación de la insulina es primero el lavado de manos. Y ahí, obviamente, creo que después de este tema de COVID-19, todos nos volvimos expertos en el lavado de manos. Entonces, retiramos agujas,
anillos, perdón, retiramos pulseras, accesorios y súper bien el lavado de manos. Segundo, la limpieza del área de aplicación seleccionada. Y ahí es muy importante que sepamos algo. Y es que si la persona se acabó de bañar y presumimos que está bien bañada, pues podría hacer la aplicación, ¿sí? Pero prefiero que siempre haga una desinfección de la zona de aplicación. ¿Por qué? Porque necesitamos disminuir el riesgo de infección en la zona de inyección. Y tercero, fundamental, jamás hacer la aplicación a través de la ropa. Eso es prioritario. ¿Listo? Ahora, importantísimo, esperen, antes de avanzar quería devolverme un momentico y es a veces cómo hacen esta desinfección los pacientes. Entonces, ahí es importante indicarle cómo se hace esa técnica porque, miren, les voy a mostrar lo que tiende a hacer un paciente, ¿cierto? Entonces, el paciente lo que tiende a hacer para desinfectar la zona de inyecciones, dice, bueno, tengo aquí mi toallita con alcohol o mi motica de algodón con alcohol y limpian así un puntico y eso se les pierde. Entonces siempre es indicarles, vea, si esta es, por ejemplo, voy a girar acá un momento, la zona de inyección, voy a hacer el esquema de el espiral del centro hacia afuera e incluso si quiero le complemento con la rejilla. Pero ¿por qué voy a desinfectar toda la zona de inyección si solo voy a usar un puntico? Porque ya toda la zona está desinfectada, ¿sí? Cuando usted hace esto así, de un puntico, ese punto se pierde. Entonces, eso es importante que lo podamos abordar con nuestros pacientes en las sesiones educativas. Vamos a hablar entonces de cuáles son los dispositivos para la inyección de insulina. Y aquí es muy importante que sepamos que hay dos grupos grandes. Uno, las jeringas y otro, las agujas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las jeringas, es cuando el paciente tiene la insulina en presentación así, de vial. ¿M? Cuando hablamos de agujas para pluma o lapicero, es porque el paciente tiene esta presentación de insulina. ¿Listo? ¿Qué es importante y qué vamos a tener presente acerca de esto? Vamos a tener la claridad y vamos a ver las características de cada uno de estos dispositivos. ¿Por qué es importante esto? Porque las jeringas, y cuando uno le dice al paciente qué jeringa usa, el paciente lo que nos va a decir es tapa naranja. Y uno dice, eso es mucho y es nada, porque es que una jeringa tapa naranja, la tapa naranja de hecho es como la identificación estándar. El color que identifica en el mundo las jeringas que son adecuadas para la aplicación de insulina. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente y vamos a revisar cada uno de esos. Recuerden que en ellos siempre lo importante es la longitud de la aguja. Entonces, en jeringas vamos a revisar cuál es la longitud de esa aguja que está usando mi paciente. Bueno, voy a dejar un momentico de compartir. Quiero mostrarles cuáles son los dispositivos y dónde vamos a identificar las longitudes de las agujas. Entonces, es muy importante. Mi paciente me dice, mire, yo estoy usando jeringas. Bueno, entonces, ¿qué jeringa está usando? Ay, no sé, una de tapa naranja. Bueno, vamos a ver cuáles son. En los empaques de los dispositivos siempre vamos a ver identificado así el 6 milímetros, 6 milímetros, y 6 milímetros, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos muestra es la longitud de la aguja. Y recuerden que en jeringas, una aguja más corta siempre va a ser más segura. Y la aguja más corta es por ahora la de 6 milímetros, ¿listo? Voy a volver a compartir mi presentación para que trabajemos con el tema de las jeringas. Entonces, fundamental. Si tenemos pacientes que usan insulina, NPH o premezclas, porque estas también en ocasiones son usadas por nuestros pacientes. Tuve la oportunidad de estar hace ya, ay, una semana larga, sí, una semana larga, y en algunas de las farmacias que visité en Lima, había insulina premezcla. Entonces, miren, cuando un paciente tiene NPH o tiene una premezcla, esto sucede con la insulina. Dado que yo la dejo quieta, ella se precipita.
¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? De hecho, se precipita y yo no lo voy a ver en el vial porque yo voy a ver esta parte así, lechosa, que es lo que usualmente dice el paciente. Yo uso la lechosa, entonces la veo así lechosa. Pero si yo quitara la etiqueta, veía esa precipitación. ¿Qué es importante hacer? Hacer homogénea la mezcla. ¿Cómo? Con 20 giros, tomando 10 giros de un lado para el otro, 6, 7, 8, 9, 10 y luego 10 giros entre las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de 20 giros ya está homogénea la insulina. Esto debe hacerlo el paciente antes de cada aplicación y es muy importante clarificarlo porque a veces ellos dicen, "Ah, sí, licenciado, yo lo hice la primera vez y ya". No, tenemos que hacerlo antes de cada aplicación. ¿Listo? Ojo, se hace así suave y no así con violencia, que es lo que a veces, por ejemplo, algunos pacientes aquí en Colombia las toman y las hacen así. Y uno dice, no, con violencia no, porque eso hace que se revienten los cristales y se daña la insulina. Ahora, recordemos que siempre que tenemos un vial, vamos a usar unas jeringas. ¿Y qué es fundamental? Que debe tener presente nuestro paciente, que después de abierta tengo un máximo de 30 días dentro de las fechas además de caducidad del vial, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de 30 días empieza a perder potencia. Ahora, ¿qué es importante? A veces el paciente dice, no, pero no es hasta que se me acabe el vial. Tranquilo. Revisemos el inserto del medicamento, ¿sí? Cuando revisamos los insertos, podemos ver en almacenamiento y conservación de la insulina, nos dice 30 días, incluso ni siquiera a veces dice 30, dice 28 días después de la apertura. La apertura o el estreno del vial es cuando yo por primera vez coloco aquí una aguja, cuando hago esto que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Cuando yo por primera vez penetro este tapón con la aguja de la jeringa, ¿listo? Ahora, importante, tenemos 3 tipos de jeringas y cuando hablamos de una jeringa, mire, hay 3 cosas que son fundamentales. La primera, la aguja, ¿cierto? Y todas estas tienen aguja de 6 milímetros por 31 Gauss. ¿Qué significa eso? Que son cortas y que son delgadas. Eso es importantísimo porque a veces el paciente piensa, ay, es que jeringa pequeña, aguja pequeña, jeringa grande, aguja grande. No, todas tienen aguja de 6 milímetros por 31 Gauss, o sea, cortas y delgadas. El segundo tema o el segundo aspecto importante que necesita conocer el paciente es la capacidad de la jeringa. Entonces, hay jeringas de 0.3 mililitros o 30 unidades, jeringas de 0.5 mililitros o 50 unidades y jeringas de 1 mililitro o 100 unidades. Y el tercer tema importante es la escala de medición. Entonces, las jeringas de 0.3 mililitros o máximo 30 unidades pueden medir de media en media unidad. Si yo me concentro en las líneas de la izquierda, encuentro las medias unidades. Si me concentro en las líneas de la derecha, encuentro las unidades completas, ¿cierto? Entonces, casi que sería la primera línea y la de la izquierda, media, una y media, dos y media, tres y media, cuatro y media, 5, así hasta 30 unidades, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene una dosis entre media y 30 unidades, esta es la jeringa que va a usar. De hecho, por ejemplo, usualmente la dosis basal de un análogo o de la insulina pueden empezar en titulación con 10 unidades, ¿cierto? Y después de ahí en adelante empiezan a titular. Entonces, el paciente puede decir, no, yo prefiero esta jeringa de 0.3 o 30 unidades. Las jeringas de 0.5 o 50 unidades, que también tienen aguja de 6 milímetros por 31 Gauss, en ellas cada línea mide una unidad, desde 1 hasta 50. Entonces, si el paciente se aplica entre 1 y 50 unidades, puede usar con toda seguridad esta jeringa, ¿cierto? La de 0.5 o de 50 unidades. A veces tenemos pacientes que en una sola aplicación necesitan más de 50 unidades. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Vamos a decirle que use una jeringa de 1 mililitro o de 100 unidades, en la cual
Cada línea representa dos unidades, perdón. Cada línea va a representar 2 unidades y esto es muy importante que lo tengamos presente y es que entonces esta jeringa es excelente para las dosis pares. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene que aplicarse, por ejemplo, 5 unidades y ahí quisiera yo como darles el ejemplo de si esa paciente fuera mi abuelita, que es una paciente de 95 años, y yo le entrego esta jeringa, le digo, abuelita, tiene que aplicarse las 5 unidades que dijo el doctor con esta jeringa, ella lo que haría es, vea, 5, aquí se ve el número. Y no termina aplicándose 5, sino 50 unidades. Entonces, es muy importante que en esta sepamos que la primera línea es 0 y arranca 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y así hasta un máximo de 100 unidades. ¿Listo? Entonces, recordemos que cuando hablamos de jeringa hay 3 cosas importantes que debe saber el paciente. 1, que la aguja sea de 6 milímetros por 31 gauss, que son agujas cortas y delgadas. 2, que la capacidad de la jeringa sea acorde con su dosificación. Entonces, si yo veo que la fórmula dice, por ejemplo, 12 unidades, le digo, bueno, puede comprar una jeringa de 0.3 mililitros o 30 unidades, o si de esa no hay, entonces compre la jeringa de 0.5 o 50 unidades, ¿sí? 3, la escala de medición. Y es que, mire, la de 30, entonces, en la parte derecha va a medir las unidades enteras de una en una hasta 30. La de 50 le va a medir siempre cualquier línea de una en una hasta 50. Y las de 1 mililitro o 100 va a medir de 2 en 2 hasta 100. ¿Listos? Bueno, entonces, igual sé que tendremos la oportunidad de repente de hablar de esto y estaremos pendientes de cómo seguir acompañando en este proceso de la claridad. Ahora, importantísimo, cuando un paciente usa jeringas o un dispositivo que tiene una aguja de 6 milímetros de longitud o es un niño, vamos siempre a hacer pliegue. Y ahí que es muy importante, cómo se realiza el pliegue, porque miren, la función del pliegue es duplicar la disponibilidad de tejido subcutáneo en la zona de inyección. Por eso ahorita que yo haga la parte de cómo se hace la aplicación de insulina con vial y jeringa, les voy a mostrar qué es lo que a veces, en algunas ocasiones, perdón, los pacientes, cómo hacen los pliegues y que son errados. Siempre uno además debe pedirle al paciente, muéstreme cómo está haciendo el pliegue. Entonces, miren, este nos muestra y es muy gráfica esta ilustración, cómo yo hago el pliegue con 2 dedos amplio y suave. Esto duplica la disponibilidad de tejido subcutáneo y la aguja entra en ángulo de 90 grados. Inyecto la insulina, retiro la aguja de la piel y suelto el pliegue. Eso es importantísimo, ¿sí? Ahora, voy a dejar de compartir un momento y me voy a poner en primer plano. ¿Listo? Bueno, estando ahí en primer plano, va a ser fácil que podamos hacer el ejercicio de cómo se hace la técnica de inyección, ¿sí? Entonces, el paciente, como lo dijimos ya previamente, necesita lavar sus manos con agua y jabón perfecto. Va a listar lo que necesita. Lo vamos a hacer con vial. Entonces, su vial, 2 toallitas de alcohol, o 2 moticas de algodón con alcohol y una jeringa. En este caso, el paciente tiene una dosificación de 12 unidades. Entonces, vamos a usar una jeringa de 0.3 mililitros o 30 unidades. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí está el gordito con el que vamos a practicar la aplicación. Entonces, me lavo las manos muy bien. Tomo una de las toallitas con una de las toallitas de alcohol o de moticas de algodón humedecidas en alcohol. Me voy a poner de pie para que sea más fácil. Voy a hacer la desinfección, la desinfección de la zona de inyección del centro hacia afuera, todo. Y dejo secar ahí. Ahora, con la siguiente toallita de alcohol o motica de algodón humedecida en alcohol, voy a limpiar la parte superior del vial. Quiero que pensemos que esta insulina es una NPH o una premezcla. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacer homogénea la mezcla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ahora tomo mi jeringa. Si observan que esta jeringa tiene un doble tapón, este doble tapón lo que hace es que garantiza la esterilidad de la jeringa, aunque yo ya haya abierto la bolsa, ¿cierto? Es como si fuera en el blister. ¿Qué pasa? Cuando yo abro el blister, ya la jeringa queda lista para usar. Voy a retirar uno de los tapones, en este caso el tapón del émbolo, para que ya quede lista para usar la jeringa. ¿Qué hago entonces? Mido lo que me voy a inyectar. Entonces, venga, primero lo voy a ver yo y lo volteo para que... Voy a medir las 12 unidades. Ahí están, las 12 unidades. ¿Listo? En aire. Retiro el protector de la aguja. Miren, ahí está la aguja. Una aguja de 6 milímetros por 31 gauss. Inserto la aguja en el centro del tapón. Entonces, en el centro del tapón, inserto la aguja e inyecto el aire. Eso es muy importante para que salga fácilmente la dosificación. Invierto el vial y siempre con la escala de medición hacia mis ojos, empiezo a cargar la jeringa. Puedo llenar un poquito más de lo que me voy a inyectar, dejando que las burbujas se vayan a la parte superior, que puedan haber entrado dentro de la jeringa, y regresarlas dentro del vial. Que es muy importante, siempre el paciente debe alinear la parte superior del émbolo de la jeringa con las líneas de la escala de medición. Ahí están las 12 unidades. Entonces, como es una aguja de 6 milímetros, sí o sí vamos a hacer un pliegue. Entonces, ¿yo qué hago? Pliegue amplio y suave. Porque, bueno, ahorita les muestro qué es lo que hacen los errores de los pacientes. Amplio y suave. Inserto la aguja, así miren, en ángulo de 90 grados. Inyecto la insulina. Retiro la aguja de la piel y suelto el pliegue. ¿Listo? Si de repente el paciente observa que cuando retiro la aguja de la piel, ay, me salió una gotica de sangre, entonces con un cuadrito seco de papel higiénico, hacer presión para que quede solo el puntico. Eso puede suceder porque de repente, sin culpa, tocó un vasito y generó esa ruptura y ese hematoma. Ahora, importante, ¿qué hacen a veces los pacientes? Después de esto, ¿qué hago? Regreso mi insulina al refrigerador y desecho la jeringa. Recuerden que las jeringas y las agujas para pluma lapicero se usan una sola vez. Importante, siempre pregúntele, déjeme ver usted cómo está haciendo el pliegue, porque puede haber pacientes que hacen el pliegue así. Cogen la mano y mire, me traje todo, músculo, todo, no hice nada. O agarran un pliegue así tan apretado, tan pequeñito que cuando yo saco la aguja, se devuelve la insulina. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo podamos tener presente. Ahora, ¿qué es fundamental? Voy a salir de primer plano y voy a volver a compartir mi presentación porque quiero que veamos algo importante y es que a veces las personas pueden tener situaciones de salud visual que hacen que vean de esta manera. Por favor, nunca asumamos que una persona con diabetes ve bien. ¿Sí? Porque de repente uno dice, no, pero él sí ve bien porque es que yo lo saludé y me saludó. Claro, porque ya identifica mi voz, pero seguramente si yo no lo saludo y le digo, ay, don Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido él? No tiene ni idea que soy yo, ¿sí? O uno dice, no, él sí ve porque yo cuando le digo, mire, por favor, siga y siéntese, ¿cierto? Él ubica la silla, claro, porque ve la sombra, ve el bulto. Entonces, si un paciente tiene este tema de visión, y por eso es muy importante siempre preguntar, ¿sí? O incluso hacer cosas como, mire, yo tengo aquí una jeringa, entonces le voy a entregar una jeringa nueva para que usted me muestre cómo mide. Y entonces él empieza a hacer esto y dice, ay, licenciado, es que yo aquí no veo bien, pero en la casa sí. Olvídese, si aquí no ve bien, en la casa tampoco. Y ese paciente puede estarse colocando la insulina al cálculo y eso es peligrosísimo. Entonces, estos pacientes ya no deben usar jeringas, ¿sí? Con viales, sino que deben usar lapiceros o aplicadores, en los cuales si yo no veo, escucho, oído, vean. Y si no veo ni escucho, porque eso puede pasar, siento como cada golpe es una unidad. Y recuerden que siempre que usamos plumas o lapiceros debemos usar agujas para la aplicación de la insulina. Nunca, nunca, nunca debemos usar esta pareja de
los lapiceros con las jeringas, nunca. Así como tampoco vamos a usar la pareja del vial con las agujas, ¿listo? Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Y ojo, en los lapiceros aplica la misma regla que vimos previamente, y es que es máximo 30 días después de la apertura. Apertura es cuando yo coloco aquí por primera vez una aguja, ¿listo? Entonces, eso es importante que lo sepamos. Cuando yo pongo aquí por primera vez una aguja, tengo 30 días para usar ese aplicador. Esto es importante porque a veces los pacientes tienen, por ejemplo, aplicadores, uno en la casa, uno en la oficina, uno en la finca, otro en la casa de la hija o el hijo, para no andar cargando la insulina, sino solamente la aguja. ¿Listo? Bueno, ahora, importante, ¿cómo vamos a hacer la técnica de aplicación de insulina con lapicero o pluma? Esta es la imagen, pero quiero que ustedes puedan ver cómo se hace en la vida real y lo vamos a hacer. Entonces voy a ponerme nuevamente en primer plano. Listo, ahí ya estamos en primer plano. Y me voy a inyectar con pluma o lapicero. ¿Qué necesito? Una aguja de 4 o de 5 milímetros. En este caso voy a usar una de 4 milímetros, ¿sí? 2 moticas de algodón con alcohol, humedecidas en alcohol o 2 toallitas de alcohol. ¿Listo? Entonces, alisto lo que voy a necesitar. Me lavo muy bien mis manos con agua y jabón y voy a proceder a, primero, voy a ponerlo así un poquito más abajo, destapar mi aplicador. Recuerden que en las plumas o en los aplicadores o lapiceros, el medicamento viene aquí. ¿Listo? Segundo, voy a colocar mi aguja. Importantísimo. Todos nuestros pacientes deben tener la seguridad que sus agujas, sus dispositivos deben estar así, sellados siempre cuando yo abro una caja. Esto es importante porque si yo encuentro una aguja sin el precinto de seguridad, ya que pasa en algunas marcas, el dispositivo ha comprometido su esterilidad. Eso quiere decir que no se debe usar. Entonces yo retiro, debe estar así mi aguja. Entonces, 2 pañitos de algodón con alcohol. Entonces, con una de ellas, ¿qué hago? Voy a limpiar la zona de inyección. Limpiamos, recuerden, del centro hacia afuera y dejo secar. Es importantísimo dejar secar, porque si yo hiciese la punción ahí mismo en la piel, me va a generar ardor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando entra la aguja, entra el alcohol. Con la otra toallita, ¿qué voy a hacer? Voy a limpiar aquí la parte superior del aplicador. Se seca la piel, se seca el aplicador. Tomo mi aguja. ¿Y qué voy a hacer? Voy a retirar completamente el precinto de seguridad. Y quiero mostrarles algo muy importante. Si alcanzan a observar, que ahí hay una aguja interna. Si ahí se alcanza a ver. ¿Listo? Esto es importante porque la aguja debe entrar en el aplicador, pluma o lapicero, así de frente siempre. Entonces, ella entra de frente, yo la aseguro, retiro el protector externo y luego retiro el protector interno. Y miren, ahí está la aguja de 4 milímetros por 32 gauss, ¿sí? Que es una aguja corta y delgada. Cuando es la primera vez del aplicador, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar la fecha. Entonces escribo la fecha del día de hoy. Y eso quiere decir que en un mes exacto sería el último día del aplicador. Ahora, voy a realizar la purga. ¿Cómo se hace la purga? Aquí en el botón selector mido 1, 2 unidades y oprimo. Eso no quiere decir, pero ¿cómo estoy perdiendo 2 unidades de producto? No, no las están perdiendo, porque el fabricante ya calculó esas 2 unidades al hacer el envasado de la insulina. Lo que es importante hacer es la purga para que usted desde la primera vez se coloque la dosis completa. ¿Listo? Y ya después lo que vamos a hacer es medir la dosificación. Entonces, digamos que la dosis sea 5 unidades. ¿Oído? Ahí están las 5 unidades. ¿Qué hago? Tomo el aplicador así con toda la mano. No porque yo lo vaya a hacer con violencia, sino porque así lo fijo y el pulgar es el que hace la fuerza. Entonces, veamos cómo ingresa. Como es una aguja de 4 milímetros, ingresa en ángulo recto con respecto a la piel
Oprimo el botón inyector y cuando él ya dejó de avanzar, empiezo a contar 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Quito el dedo del botón y saco la aguja de la piel. Ojo, siempre es importante esperar. Si el paciente, y errores que cometen los pacientes, uno, insertan la aguja, oprimen el botón y sacan ahí mismo y dicen, ¡ay, licenciado, eso imagínese que siguió goteando la insulina! Esa fue dosis que le faltó. ¿Cuánto? No sé. Pero por favor siempre espere 10 segundos con la aguja dentro de la piel. Otro error que a veces cometen los pacientes es el siguiente. Miren, les voy a mostrar. Yo mido aquí las unidades, ¿cierto? Oprimo el botón selector y es que quiero ubicar eso así. Van a ver cómo avanza el tornillo, ¿sí? Entonces yo mido, inserto la aguja y avanza el tornillo. Ojo que algunos pacientes miden, insertan la aguja y en lugar de oprimir, devuelven la medida. Y miren que cuando yo, así, lo voy a poner así más bien. Cuando yo lo devuelvo, el tornillo no avanza. ¿Listo? Importante. Otro error que a veces cometen los pacientes es que dejan puesto el protector de la aguja. Entonces le dicen a uno, ¡ay, licenciado, ese protector, ese plastiquito verde o moradito de la aguja es buenísimo porque no se siente la aguja, no se están inyectando? Fundamental, después de la aplicación, ¿qué debo hacer? Desechar la aguja. La quito con el protector más grande. Y quiero mostrarles que ahí nuevamente se ve la aguja interna. Ojo, a veces podemos tener pacientes que dicen, licenciado, yo hice el esfuerzo, compré las plumas o los lapiceros que usted me dijo de la insulina y las agujas, pero eso todos salieron malos. Ninguno salía y uno, ¿cómo? ¿Todos malos? Sí, todos malos. A veces están colocando mal la aguja. Como les decía, recuerden, la aguja se pone de frente. Si yo hago esto con la aguja, se dobla. Si ven que ya no se ve la aguja interna, ahí se ve doblada al fondo. Entonces, cuando yo hago esto así, nos sale el medicamento. Entonces, siempre que tengamos un paciente que ya estoy teniendo dificultades con mi pluma, con mi lapicero, con mi aplicador, digámosle, bueno, déjeme ver qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Voy a salir de primer plano para volver a compartir mi presentación. Bueno. Ahora, esto fue lo que hicimos y después se desecha en un contenedor para cortopunzantes. Importantísimo, la rotación de la zona de inyección. Esto es fundamental porque a veces cuando los pacientes están en hospitalización aprenden estrategias diferentes o equivocadas de hacer la rotación. ¿Por qué? Porque entonces llega el enfermero o el licenciado o a quien le va a inyectar y le dice, ¿dónde le inyectaron la insulina al almuerzo, por ejemplo? Aquí. Entonces dice, por ejemplo, aquí. Ah, entonces le voy a aplicar la otra aquí. Sí, y la de la crustácea aquí. Y entonces como que cuando yo hago una aplicación en cada cuadrante, estoy, en este caso, por ejemplo, del abdomen, usando 4 cuadrantes al tiempo. No, vamos a hacer lo siguiente. Miren, teniendo el ombligo, imagino una línea que pasa de arriba hacia abajo, por encima del ombligo, y de derecha a izquierda. ¿Cierto? Y eso hace que mi abdomen quede dividido en 1, 2, 3, 4 cuadrantes. Vamos a quedarnos en el cuadrante número 1, 2 dedos lejos del ombligo de distancia, aplicación número 1. La aplicación número 2 a 1 dedo o 1 centímetro de distancia. Aplicación número 3. Aplicación número 4. Aplicación número 5. Aplicación número 6. Aplicación número 7. Aplicación número 8. Aplicación número 9. Aplicación número 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cuando ya termino este cuadrante, paso al cuadrante 2 y hago exactamente el mismo recorrido. Cuando termino el recorrido en el cuadrante 2, paso al cuadrante 3 y hago ese recorrido. Y cuando termino el cuadrante 3, paso al 4 y hago el mismo recorrido. Nosotros en ocasiones, voy a dejar de compartir un momento para ponerme en primer plano y mostrarles cómo usamos que es una plantilla, ¿sí? Esta plantilla se llama la pera, le decimos, ¿sí? Y en ocasiones tenemos cosecha para poderles compartir peras, entonces tendremos la posibilidad de repente de hablar con el licenciado Rafael, cómo les hacemos llegar algunas a ustedes, ¿sí? Entonces, ojo, si tienen la pera, miren cómo se usa la pera, la plantilla. Yo ubico mi ombligo.
a bajar esto un poquito. Ubico mi ombligo y coloco sobre el ombligo la cabecita de la hoja. Y miren, semana 1, semana 2, semana 3, ay, semana 4. Esto es importante y les muestro porque tenemos pacientes que a veces uno le entrega la pera y hacen esto. Y lo usan inadecuada. No es semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. ¿Listo? Entonces, estos son como herramientas de rotación. Si no tenemos una pera, lo vamos a explicar de la siguiente manera, lo que yo les decía. Dividimos abdomen en 4 cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3, 4. Empezamos. 1, 2, 2 de distancia. Primera aplicación. Segunda, tercera, cuarta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, perfecto. Este cuadrante me alcanzó para 12. Paso al cuadrante número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, perfecto. Al número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al terminar la rotación en este cuadrante, regreso a este. ¿Listo? Bueno, vamos bien, creo yo. Entonces, ahora voy a salir de plano y vuelvo a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, importante la rotación. Segundo tema importantísimo en el cuidado de la zona es el no reuso de las agujas o de las jeringas. Siempre todas tienen este 2 tachado y es que es un solo uso. ¿Por qué? Porque es que reusar puede hacer que yo sienta o la persona sienta más dolor al momento de la inyección. La aguja ya pierde la esterilidad, entonces el riesgo de infección es alto. Puede haber mayor riesgo de sangrado e incluso que debido a que ya el bisel no está perfecto, la aguja puede doblarse o puede partirse dentro de la piel. Entonces es muy importante minimizar los riesgos. ¿Qué sucede? Es fundamental entonces que tengamos presente que si la persona se aplica una vez al día, son 30 aplicaciones en el mes, o sea, 30 agujas o 30 jeringas. 2 veces al día, 60 aplicaciones, 60 agujas o 60 jeringas. 3 veces al día, son 90 aplicaciones en el mes, 90 agujas o 90 jeringas. Si se aplica 4 veces al día, son 120 aplicaciones, 120 insumos o dispositivos, quiere decir agujas para lapicero, pluma o jeringas. Si se aplica 5 veces al día, son 150 aplicaciones, o sea, son 150 agujas o jeringas. Es muy importante que ayudemos a que nuestros pacientes disminuyan el reuso de los dispositivos porque además, cuando el paciente no rota adecuadamente, que es que hace este esquema de rotación que les mostré de los punticos, en un cuadrante me voy moviendo de a 1 centímetro, ¿sí? Dentro del mismo cuadrante hasta que lo abarco todo y paso a otro. Y también cuando rehusan, eso hace que el tejido subcutáneo empiece a tener cambios y estos cambios tienen un nombre y se llaman lipohipertrofias que dificultan la absorción adecuada de la insulina y obviamente impactan de manera negativa el control metabólico de la diabetes, pero eso se verá más adelante, no se preocupen. Cuáles son las recomendaciones en torno al cuidado de la zona de inyección? Siempre observar la zona de inyección, por eso jamás se inyecta la insulina por encima de la ropa, uno siempre tiene que poder ver, ¿sí? Y de hecho es muy importante y desde el 2019, la ADA en las guías de atención, en la sección del examen clínico, incluyó revise la piel en las personas con diabetes buscando acantosis nídrica y si es una persona que, por ejemplo, usa insulina, revise la zona de inyección buscando lipohipertrofias o apariciones, por ejemplo, de alergias en la zona de inyecciones. Uno siempre tiene que ver la zona de inyección y enseñemos a nuestros pacientes a que nos muestren la zona de inyección. Ahí yo sí les recomiendo algo. Siempre, siempre verifiquen en dónde se está aplicando, porque yo tuve la oportunidad de acompañar a un asegurador en la revisión de zonas de inyección y era llamativo como cuando llegaba la persona con diabetes, el profesional de la salud le decía, por favor, descúbrase el abdomen. Y le hacía el examen de palpación y decía, estás perfecto. Y cuando uno le preguntaba, ¿y usted dónde se inyecta la insulina? En el brazo. Entonces había que revisarle el brazo, no el abdomen. Y esto además nos ayuda a identificar cuál es la zona que está usando nuestro paciente, ¿sí? Jamás, como les decía, inyectarse a través de la ropa y también evitar
los bultos, los hematomas y las lipohipertrofias para el momento de la aplicación. Porque es que implementar estas recomendaciones en la técnica de administración de insulina nos va a ayudar a disminuir el riesgo de presentar variabilidad glucémica, que recuerden es la condición precursora de las complicaciones micro y macrovasculares. Nuestro objetivo es que las personas con diabetes tengan una excelente experiencia en términos de la técnica de inyección. ¿Para qué? Para que ellos puedan lograr un adecuado control metabólico. ¿Sí? Entonces, esto era lo que queríamos trabajar con ustedes en la sesión del día de hoy. Me encanta tener esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, licenciado Rafael, por esta bonita oportunidad. Sí, Adriana, agradecerte por la explicación muy clarísima en realidad. No creo que genere muchas dudas al respecto. Y si hubiera alguna duda, pues también nosotros vamos a ir complementando en el taller que estamos organizando. Y bueno, Precisamente. muy contento también, Adriana. Ojalá en algún momento a tu visita en el país, Ay, acá sí, en Perú, podamos acordar una tarea, un taller presencial también. Bueno, sí, perfecto, básicamente licenciado. eso, agradecerte infinitamente. Ha sido muy didáctico, entonces estamos reencontrándonos en una siguiente oportunidad también. Y si deseas darnos un mensaje final para los futuros educadores en diabetes, encantados en escucharte. Ay, gracias, licenciado. No, lo que puedo decirles es que eh, ser parte de un equipo que acompaña a alguien en una condición crónica de salud es una oportunidad maravillosa, porque es que cuando se le diagnostica diabetes a una persona, esta persona inicia una relación con el sistema de ayuda y es una relación que dura para toda la vida. ¿Sí? Y nosotros somos muy importantes en ese proceso y somos los acompañantes, por eso vamos como al lado de él, siempre importantísimo, preguntemos, ¿sí? Busquemos explorar, bueno, ¿desde dónde es que estás tomando estas decisiones? ¿Quién te dijo eso? ¿Cuál es la información que tienes? Acojamos con, digamos, con mucho cariño y empatía estas inquietudes y los temores de las personas porque son válidos. Incluso como que podemos decir cosas como, oiga, si yo estuviera en ese lugar, estaría incluso más asustado de lo que está usted, o estaría más preocupado, o estaría más furioso, ¿sí? Validar las emociones es fundamental, porque en estos procesos usualmente las personas se encuentran con profesionales que lo que hacen es todo el tiempo decir, ay, usted no se preocupe, eso es diabetes, eso es re fácil, ¿sí? O las personas en sus contextos sociales le dicen, ay, eso no se preocupe, eso es re fácil. O al contrario, no es que subestimen la diabetes, sino que, ay, qué catastrófico, qué terrible. No, siempre es importante decir, nada, 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 aquí estamos y yo estoy aquí con usted para salir adelante. Dígame a dónde quiere llegar, que yo lo acompaño. Y eso es importantísimo, incluso en los momentos en los que las personas puedan hacer recaídas, ¿sí? Porque por situaciones normales de la vida, alguien puede hacer una recaída y decir, ay, no, licenciado, yo abandoné todo, pero, ay, ¿cómo hacemos para empezar? Tranquilo. Ya recorrimos un camino y yo estoy aquí para acompañarlo nuevamente en ese camino que vamos a recorrer. Les agradezco infinitamente y me parece hermoso que ustedes hayan dado la oportunidad de vivir esta misión de vida, porque yo siento que trabajar en educación en diabetes es una misión de vida, de acompañar a alguien en, como les digo, tiene una relación con el sistema de apoyo, con el sistema de ayuda que es para toda la vida. Entonces, muchísimas gracias y muchísimos éxitos en este proceso. Un abrazo fuerte y espero tener pronto la posibilidad de visitarlos nuevamente en Lima y hacer algún taller presencial. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Chao. Felicitaciones, Adriana, le agradecemos infinitamente por su disposición Ay, y que Dios me la bendiga muchísimo también en amén, esta gran licenciada. tarea, eh, una gran tarea de acompañar en el proceso a otro ser humano, al prójimo. Muchas gracias, Adriana. Hasta pronto y Licenciado, con estamos en mucho gusto. contacto. Así será, licenciado. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias.
Ay, muchas gracias, licenciado.